Al principio, ella parecía perfecta. No perfecta de una forma exagerada o artificial, sino de ese tipo de perfección que resulta tranquilizadora. Era encantadora sin esfuerzo, inteligente sin imponerse, profundamente empática sin necesidad de demostrarlo. Escuchaba tus problemas con atención genuina, recordaba detalles que tú mismo habías olvidado y ofrecía consejos que parecían llegar exactamente al lugar correcto. Por primera vez en mucho tiempo, sentías que alguien te comprendía de verdad. Tus amigos la admiraban, tu familia la aprobaba sin reservas. Todo a su alrededor confirmaba la idea de que habías tenido suerte, de que esta vez habías elegido bien. No había drama innecesario, no había conflictos evidentes. Ella parecía aportar calma, comprensión y estabilidad. Era todo lo que creías necesitar en una pareja. 6 meses después, estás sentado dentro de tu coche, con el motor apagado, frente a tu propio apartamento. Las luces del edificio siguen encendidas. La puerta está ahí, a pocos metros, pero no puedes moverte. No porque no quieras entrar, sino porque algo dentro de ti se tensa con solo pensarlo. Tu pecho se cierra. Tu respiración se vuelve superficial. Tu hogar ya no se siente como un lugar seguro. No recuerdas un momento exacto en el que todo haya cambiado. No hubo gritos al principio, ni insultos claros, ni escenas evidentes de maltrato. No hay un punto concreto al que puedas señalar y decir, aquí empezó todo. Lo que hubo fue una acumulación silenciosa de pequeñas cosas, comentarios ambiguos, silencios incómodos, conversaciones que terminaban con una sensación extraña de culpa, aunque no supieras exactamente por qué. Poco a poco, empezaste a cuestionarte a ti mismo. Dudabas de tu memoria, de tus intenciones, incluso de tu carácter. Te disculpabas por cosas que no recordabas haber hecho mal. Te esforzabas en corregir actitudes que no sabías cuándo habías desarrollado. Cada desacuerdo terminaba con la sensación de que tú eras el problema, aunque no lograbas entender cómo. Antes de conocerla, confiabas en tu criterio. Tomabas decisiones sin sentir miedo constante a equivocarte. Ahora analizas cada palabra antes de decirla, cada gesto antes de hacerlo. Caminas con cuidado, como si estuvieras rodeado de minas emocionales que pueden estallar en cualquier momento. La tranquilidad ha sido sustituida por una vigilancia permanente. Lo más inquietante no es el malestar en sí, sino la confusión. Porque hacia el exterior, ella sigue siendo la misma mujer dulce, sensible y comprensiva que todos admiran. Nadie ve lo que tú sientes. Nadie sospecha el desgaste interno que se está produciendo. Y tú mismo empiezas a preguntarte si todo está en tu cabeza. Sentado en tu coche, antes de entrar en casa, te invade una pregunta silenciosa que no sabes cómo responder. ¿Cómo es posible que algo que parecía tan sano, tan correcto, haya terminado convirtiéndose en esto? Y sin darte cuenta, ya no solo dudas de la relación, empiezas a dudar de ti. Con el paso del tiempo, la confusión deja de ser un momento aislado y se convierte en un estado permanente. Ya no es solo una discusión puntual la que te descoloca, sino una sensación constante de estar equivocado sin saber por qué. Empiezas a cuestionar tu propia memoria. Recuerdas haber dicho algo con calma, pero ella insiste en que fuiste hiriente. Estás seguro de haber actuado con buena intención, pero terminas pidiendo perdón como si hubieras hecho algo imperdonable. La culpa aparece sin aviso. No viene acompañada de un error claro, ni de una falta concreta. Simplemente está ahí, flotando en el ambiente, impregnando cada conversación. Te sientes responsable de su tristeza, de su malestar, de su ansiedad. Asumes cargas emocionales que no entiendes del todo, pero que aceptas porque te han convencido de que, de alguna manera, te corresponden. Empiezas a caminar con cuidado. Cada palabra es analizada antes de ser pronunciada. Cada silencio es medido. Cada gesto es revisado mentalmente. Vives en un estado de alerta constante,
como si estuvieras atravesando un campo minado emocional, donde cualquier paso en falso puede detonar una crisis. Lo que antes era natural, ahora requiere un esfuerzo agotador. Te miras al espejo y ya no reconoces del todo a la persona que ves. Antes, confiabas en tu criterio, en tu capacidad para interpretar situaciones y tomar decisiones. Ahora dudas de todo, de tus intenciones, de tus reacciones, incluso de tu carácter. Te preguntas si siempre fuiste así de frío, así de egoísta, así de incapaz de amar correctamente, o si algo ha cambiado en ti sin que te dieras cuenta. Es en este punto donde aparece lo que muchos psicólogos llaman la sombra. Esa parte inconsciente, no resuelta, que algunas personas arrastran consigo y que no saben manejar internamente. En lugar de enfrentarse a ella, la proyectan hacia afuera. No la reconoces al principio porque no se presenta como agresión directa. Se manifiesta como sensibilidad extrema, como heridas emocionales profundas, como un pasado difícil que parece justificarlo todo. Ella no parece peligrosa, no levanta la voz, no amenaza, no muestra comportamientos abiertamente violentos. Opera en un nivel más sutil, por debajo de tu conciencia. Utiliza herramientas invisibles para librar batallas de las que ni siquiera sabías que formabas parte. Y mientras intentas comprenderla, mientras intentas ser paciente y empático, algo dentro de ti empieza a desmoronarse. Poco a poco, te conviertes en alguien que no eras. Te disculpas antes de expresar una necesidad. Callas para evitar conflictos. Justificas comportamientos que, en otro momento, habrías considerado inaceptables. La línea entre lo que sientes y lo que te dicen que deberías sentir se vuelve cada vez más difusa. Lo más peligroso es que este proceso no ocurre de golpe. Es gradual, silencioso, tan lento que no te das cuenta de cuánto has cedido hasta que ya casi no queda nada de la persona que eras antes. Y mientras intentas adaptarte, mientras crees que estás salvando la relación, no percibes que también estás perdiéndote a ti mismo. Sin darte cuenta, empiezas a cargar con emociones que no te pertenecen. No ocurrió de forma abrupta, sino de manera casi imperceptible. Al principio parecía intimidad. Ella compartía sus miedos más profundos, sus heridas de la infancia, sus inseguridades, sus luchas internas. Te hacía sentir especial por ser la persona en la que confiaba. Te sentías honrado de que abriera partes tan privadas de su mundo emocional contigo. Lo que no comprendías entonces era que aquello no era un intercambio, sino una descarga. No compartía para conectar, sino para aliviarse. Cada conversación dejaba un peso nuevo sobre tus hombros. Poco a poco, empezaste a absorber su ansiedad, a gestionar su tristeza, a anticipar sus reacciones. Organizabas tu vida alrededor de su inestabilidad, sin darte cuenta de cuándo había dejado de ser una elección para convertirse en una obligación. Creías que estabas siendo comprensivo. Pensabas que estabas ayudándola a sanar. En realidad, estabas asumiendo responsabilidades emocionales que no eran tuyas. Te convertiste en el contenedor de su caos interno. Y cuanto más intentabas sostenerla, más dependiente se volvía de que tú lo hicieras por ella. Este proceso se vuelve aún más destructivo cuando entra en juego la proyección. Ella empieza a atribuirte cualidades que no reconoces en ti. Te acusa de ser egoísta cuando eres tú quien cede constantemente. Te llama emocionalmente distante cuando eres tú quien intenta comunicarse una y otra vez. Te señala como controlador, mientras tú te adaptas para evitar conflictos. La proyección crea una realidad distorsionada en la que nunca estás interactuando como realmente eres, sino como ella te percibe a través de su propio filtro psicológico. Cada conversación deja de tratar sobre hechos concretos y se convierte en un juicio sobre tu carácter. No importa lo que hagas, siempre estás a la defensiva, intentando demostrar que no eres la persona que ella describe. Este mecanismo es especialmente dañino porque hace imposible la comunicación auténtica. No se discuten problemas reales, sino identidades falsas. Cuando intentas explicarte, tus palabras son reinterpretadas como pruebas de aquello mismo de lo que te acusa.
Tu frustración se convierte en evidencia de tu supuesta ira. Tu cansancio se interpreta como falta de amor. Tu necesidad de claridad se presenta como control. Con el tiempo, empiezas a internalizar esas acusaciones. Te preguntas si tal vez ella tiene razón, si quizá no eres tan empático como creías, si tus intenciones no son tan limpias como pensabas. La línea entre tu percepción y la suya comienza a borrarse. Empiezas a aceptar responsabilidades que no nacen de tus acciones, sino de sus conflictos no resueltos. Lo más peligroso de este proceso es que te hace cómplice de tu propia invasión psicológica. Crees que estás sosteniendo la relación, cuando en realidad estás cediendo partes esenciales de ti mismo. Te vuelves adicto a la sensación de ser necesario, mientras ella se acostumbra a ser rescatada. Y así, sin violencia visible ni palabras explícitas, su caos interno termina convirtiéndose en tu realidad cotidiana. La forma más sofisticada de manipulación psicológica no se presenta como ataque, sino como fragilidad. Ella adopta el papel de víctima con una precisión que desarma. Habla de traumas pasados, de relaciones que la dañaron, de una infancia difícil que explica su sensibilidad extrema. Cada historia activa en ti un impulso protector profundo. Quieres cuidar, comprender, sostener. Crees que tu apoyo puede marcar la diferencia. Al principio, ese rol parece auténtico. Sus lágrimas parecen sinceras. Su dolor parece real. Y puede que, en parte, lo sea. El problema no está en que haya sufrido, sino en cómo utiliza ese sufrimiento. La victimización deja de ser una expresión honesta y se convierte en una herramienta. Cada vez que intentas señalar un comportamiento que te hiere, ella responde como si la estuvieras atacando. Toda crítica se transforma en persecución, todo límite, en abandono. Toda petición de responsabilidad, en una nueva herida que tú provocas. El cambio no ocurre de golpe. Es gradual. A medida que te involucras más, la dinámica se invierte sin que lo notes. La persona frágil empieza a mostrarse sorprendentemente hábil en el conflicto. La que necesitaba protección comienza a interrogar, acusar y juzgar. El herido se convierte en el fiscal, la víctima, en la que dicta sentencia, y tú, que creías estar ayudando, pasas a ocupar el lugar del culpable. Este giro resulta profundamente desorientador. Nada encaja con la imagen inicial que tenías de ella. La mujer que parecía tan vulnerable, ahora maneja las conversaciones con una frialdad estratégica. Sabe exactamente qué decir para descolocarte, para hacerte dudar, para llevarte a justificarte una y otra vez. Y cuanto más intentas aclarar las cosas, más se refuerza la narrativa de que tú eres el problema. Empiezas a sentir que cualquier desacuerdo confirma su papel de víctima. Si expresas cansancio, eres insensible. Si marcas un límite, eres cruel. Si pides claridad, estás atacando. La relación se convierte en un campo donde solo hay una posición permitida para ti, la del agresor arrepentido. Ella siempre tiene la herida más grande, el dolor más legítimo, la versión incuestionable de los hechos. Lo más perverso de esta dinámica es que utiliza tus mejores cualidades en tu contra. Tu empatía se convierte en una trampa. Tu deseo de comprender, en una debilidad explotable. Tu capacidad de asumir responsabilidad, en una carga que no te corresponde. Mientras intentas ser justo, ella acumula poder emocional. La falsa víctima no necesita gritar ni amenazar. Le basta con activar tu culpa. Le basta con recordarte lo mucho que has sufrido. Y así, sin darte cuenta, terminas defendiendo a la persona que te está desestabilizando, mientras dudas de ti mismo cada vez que intentas protegerte. La trampa ya no está fuera, está dentro de tu propia mente. Con el tiempo, empiezas a notar que la relación ya no se sostiene en el intercambio, sino en el desgaste. Ella no busca una verdadera asociación, sino un lugar donde apoyarse indefinidamente. Se presenta como alguien que necesita amor, comprensión y apoyo constantes debido a su pasado o a sus circunstancias actuales. Te hace creer que, si logras ayudarla un poco más, si eres un poco más paciente, finalmente podrás sanar,
y todo mejorará. Ese mensaje activa en ti el papel del Salvador. Empiezas a invertir una cantidad desproporcionada de energía emocional. Cancelas planes, reorganizas prioridades, ajustas tu vida para estar disponible cuando ella lo necesita. Convences a tu mente de que este sacrificio es temporal, de que es parte del proceso, de que el amor verdadero exige entrega. ¿No ves que, en realidad, estás alimentando una dinámica parasitaria? Cada vez que la rescatas de las consecuencias de sus actos, cada vez que resuelves un problema que no te corresponde, refuerzas su dependencia y debilitas tu propia estabilidad emocional. Ella no aprende a autorregularse porque tú lo haces por ella. No enfrenta sus conflictos porque tú los amortiguas. Y cuanto más das, más parece necesitar. El agotamiento se acumula lentamente. No hay un colapso inmediato, sino una fatiga constante que se filtra en tu cuerpo y en tu mente. Vives cansado, tenso, con la sensación de que nunca es suficiente. No importa cuánto apoyo ofrezcas, nunca alcanza. La demanda emocional no tiene fondo porque no se trata de amor, sino de control. Su verdadera adicción no es a lo que le das, sino al hecho de que tú sigas dando. A esta dinámica se suma el caos. Ella parece incapaz de tolerar la calma. Cuando todo está tranquilo, algo ocurre. Un comentario se malinterpreta. Un problema menor se transforma en una crisis. Un silencio se convierte en una amenaza. Siempre hay una urgencia que requiere tu atención inmediata. Siempre hay un drama que absorbe tu energía. Este caos cumple varias funciones. Te mantiene ocupado resolviendo emergencias, sin tiempo para reflexionar sobre el conjunto de la relación. Te coloca en un estado de activación constante, donde reaccionas en lugar de pensar. Y sobre todo, crea una falsa sensación de intensidad que ella confunde con intimidad. Donde debería haber profundidad emocional, hay conflicto. Donde debería haber conexión, hay adrenalina. Vivir en este entorno es psicológicamente devastador. Tu sistema nervioso nunca descansa. No hay espacio para la tranquilidad ni para la reflexión. Te vuelves hipervigilante, anticipando el próximo problema, la próxima crisis, el próximo reproche. La relación deja de ser un refugio y se convierte en una fuente permanente de estrés. Lo más irónico es que, desde fuera, todo puede parecer normal, incluso apasionado, pero por dentro estás vaciándote. Estás entregando tu energía a alguien que no busca crecer contigo, sino mantenerse a flote a costa tuya. Y mientras sigues intentando sostener el equilibrio, no te das cuenta de que el caos no es un accidente. Es el mecanismo que mantiene la relación en funcionamiento. En este punto, la manipulación deja de ser difusa y empieza a sentirse profundamente desestabilizadora. Ya no se trata solo de cansancio o confusión, sino de una alteración constante de tu percepción de la realidad. El gaslighting se instala como una rutina silenciosa. Recuerdas claramente una conversación, una frase, una promesa, pero ella insiste en que nunca ocurrió así. Te dice que estás exagerando, que malinterpretas, que tienes una memoria selectiva. Y como has aprendido a dudar de ti, empiezas a creerle. Cada discrepancia se convierte en una negociación de la realidad. Si señalas algo que te hirió, ella lo redefine. Si recuerdas un límite que estableciste, ella lo minimiza. Si intentas hablar de patrones, actúa como si todo fuera producto de tu imaginación. Poco a poco, tu confianza en tu propio criterio se erosiona. Empiezas a consultar con ella lo que sientes, lo que piensas, incluso lo que recuerdas, como si necesitara validar tu experiencia para que sea real. Al mismo tiempo, los límites personales se van desmoronando. Al principio son pequeñas invasiones que se presentan como muestras de amor. Aparece sin avisar. Revisa tu teléfono por transparencia. Toma decisiones que te afectan sin consultarte. Comparte información privada con otros, justificándolo como preocupación. Cada transgresión viene envuelta en una narrativa que te hace sentir culpable por incomodarte. Si protestas, eres desconfiado.
Si pides espacio, eres distante. Si reclamas respeto, eres frío. Cuando intentas reinstalar un límite, la reacción es inmediata: dolor, ira, acusaciones de no amar lo suficiente. Ella reformula tu necesidad de autonomía como rechazo, tu deseo de privacidad como engaño, tu derecho a decidir como control. Y así, para evitar conflictos, empiezas a ceder. Ajustas tu vida, tus relaciones, tus rutinas. Te alejas de amigos que no la entienden. Abandonas actividades que la incomodan. Modificas tu comportamiento para no activar su miedo al abandono. Es aquí donde aparece el terrorismo emocional. No siempre con amenazas explícitas, sino con consecuencias implícitas. Si no haces lo que espera, retira el afecto. Crea escenas, genera crisis. El mensaje es claro aunque no se pronuncie: obedece o habrá guerra emocional. En algunos casos, las amenazas se vuelven más directas. Habla de irse, de hacerse daño, de destruir su reputación o la tuya. Te hace sentir responsable de su estabilidad emocional, como si cualquier límite que pongas fuera un ataque a su salud mental. Vives entonces en un estado de contención permanente. No expresas lo que necesitas, sino que gestionas lo que ella siente. Tu energía se dirige a mantener la calma, a evitar explosiones, a sostener una estabilidad que no es recíproca. Tú te conviertes en el regulador emocional de la relación, mientras tus propias necesidades quedan relegadas. Lo más destructivo de este proceso es que se presenta como amor, como preocupación, como cuidado. Ella se muestra paciente contigo, como si fueras tú quien no entiende la realidad correctamente. Te hace sentir agradecido por su tolerancia, mientras te despoja de tu autonomía. Y cuando intentas recuperar terreno, cuando empiezas a cuestionar lo que está ocurriendo, la manipulación se intensifica. En este punto, la relación ya no gira en torno a compartir la vida, sino a sobrevivir emocionalmente. Has perdido el derecho a tu propia versión de los hechos. Has perdido el espacio para ser tú mismo. Y sin darte cuenta, el miedo se ha convertido en el eje central que mantiene todo en su lugar. Llegado a este punto, el daño ya no es solo emocional, es identitario. Poco a poco, sin enfrentamientos directos ni prohibiciones explícitas, empiezas a dejar de ser quien eras. No porque lo decidas conscientemente, sino porque cada parte auténtica de ti se vuelve incómoda para ella. Tus intereses, tus amistades, tus espacios personales empiezan a generar tensión. Y para evitar conflictos, eliges ceder. El robo de identidad no ocurre de un día para otro. Se da a través de pequeñas renuncias. Dejas de ver a ciertas personas porque no le hacen bien a la relación. Abandonas actividades que antes te daban energía porque ahora provocan discusiones. Cambias tu forma de expresarte porque algunas emociones la desestabilizan. Cada ajuste parece razonable en el momento. Cada concesión parece un acto de amor. Pero juntas, forman una transformación profunda. Ella refuerza los comportamientos que le sirven y castiga los que no. Cuando te adaptas, cuando te vuelves más complaciente, recibes calma. Cuando muestras independencia, aparece el conflicto. Aprendes, sin que nadie te lo diga explícitamente, qué versión de ti es aceptable y cuál debe ser reprimida. Así, tu personalidad empieza a moldearse en función de sus inseguridades. Lo más inquietante es que este proceso se presenta como mejora personal. Ella afirma que te está ayudando a crecer, a ser una mejor versión de ti mismo, más consciente, más sensible, más maduro. Pero ese mejor siempre coincide con alguien más dócil, más disponible, menos autónomo. No se trata de crecimiento real, sino de adaptación forzada. Cuando intentas recuperarte, cuando empiezas a cuestionar la dinámica o a buscar ayuda, surge una nueva forma de control, el sabotaje de la recuperación. Ella no necesita oponerse abiertamente a tu mejora, le basta con desvalorizarla. La terapia se convierte en egoísmo, el autocuidado en abandono, el deseo de espacio en traición.
Cada paso que das hacia tu sanación es reinterpretado como una amenaza a la relación. Si insistes, aparecen las crisis. Justo cuando tienes una cita importante, cuando intentas reconectar con alguien que te apoya, cuando das señales de fortalecerte, surge una emergencia emocional que exige tu atención inmediata. Ella sabe exactamente qué botones pulsar para llevarte de vuelta a patrones antiguos, más cómodos para ella, más manejables. En algunos casos, incluso adopta el lenguaje de la sanación para usarlo en tu contra. Habla de límites para romperlos. Usa conceptos terapéuticos para patologizar tus reacciones. Presenta su control como cuidado y tu necesidad de autonomía como manipulación. Todo se invierte. Tú dudas. Ella se reafirma. El resultado es devastador. Empiezas a sentirte culpable por mejorar, inseguro por fortalecerte. Temes crecer porque sabes que cada avance puede desencadenar un nuevo conflicto, y así, la relación se convierte en una jaula invisible, donde tu versión más sana es la que menos espacio tiene para existir. El despertar no llega como una revelación repentina. No es un momento cinematográfico de claridad absoluta. Llega despacio, casi con timidez, cuando algo dentro de ti ya no puede sostener la contradicción. Empiezas a notar que siempre eres tú quien se disculpa, quien cede, quien se explica, que la balanza nunca se equilibra, que el esfuerzo es constante, pero la paz nunca llega. Al principio intentas justificarlo. Piensas que todas las relaciones tienen dificultades, que nadie es perfecto, que el amor requiere trabajo. Pero hay una diferencia profunda entre construir juntos y sobrevivir solo. Y esa diferencia empieza a hacerse imposible de ignorar. El cansancio ya no es solo físico o emocional, es existencial. Te preguntas en silencio si esta es realmente la vida que quieres vivir. Es entonces cuando comienzas a reconocer las señales que antes pasaste por alto. La aceleración excesiva de la intimidad al inicio. La necesidad constante de validación, la incapacidad de asumir responsabilidad sin girar la culpa, la tendencia a crear crisis cuando todo parece estable. No son hechos aislados, sino un patrón. Y ese patrón tiene un nombre, aunque durante mucho tiempo no te atreviste a pronunciarlo. También empiezas a entender el vínculo traumático que te mantiene ahí. No es amor lo que te ata, sino la alternancia entre tensión y alivio, entre conflicto y reconciliación. Tu cuerpo se acostumbró a vivir en alerta, a confundir intensidad con conexión. Separarte no solo implica perder a la otra persona, sino enfrentarte al vacío que deja el caos cuando desaparece. Protegerte no significa volverte frío ni desconfiado. Significa aprender a reconocer dinámicas que te erosionan. Significa entender que la empatía sin límites se convierte en autoabandono, que el amor no debería exigir que te reduzcas para encajar, que nadie tiene derecho a definir quién eres, cómo sientes o qué recuerdas. Salir de este tipo de relación no es fácil. Requiere reconstruir tu criterio, tu identidad y tu confianza paso a paso. Requiere aceptar que no puedes salvar a alguien que no quiere responsabilizarse de sí mismo. Y sobre todo, requiere valentía para elegirte, incluso cuando hacerlo despierta culpa o miedo. Quizá lo más importante de todo este proceso es dejar de preguntarte qué podrías haber hecho mejor para que funcionara, y empezaran a preguntarte por qué aceptaste tanto durante tanto tiempo. Esa pregunta no busca castigarte, sino devolverte el poder de decidir distinto en el futuro. Si has vivido algo similar, o si reconoces estas dinámicas en tu propia experiencia, tu perspectiva importa. Compartirla no solo puede ayudarte a ti, sino también a otros que aún no encuentran las palabras para entender lo que están viviendo. ¿Dónde crees que está la línea entre amar y perderse a uno mismo? Tu respuesta puede abrir una conversación necesaria.